¿Sabe qué dijo Dios en el Salmo 47? He aquí vengo. En el rollo del libro está escrito de mí. El rollo del libro. Un programa producido por el equipo de Radio Vea, donde nos acercaremos a la Biblia Para leerla, reflexionar y aprender de ella. Ahora es el momento para estudiar la Biblia. Tómela, porque El rollo del libro comienza ahora. Saludos a cada uno de los escuchas, gracias por acompañarnos. Estamos muy motivados porque arrancamos un estudio nuevo, el cual esperamos usted sea partícipe de este. Y hoy en nuestro primer episodio vamos a dar detalles generales del libro que vamos a estudiar, para luego en el siguiente episodio ya comenzar a estudiar capítulo por capítulo en los dos diferentes métodos que hasta ahora le hemos propuesto a cada uno de ustedes que estudiemos y utilicemos para entender el capítulo correspondiente. No olviden, comenzamos una nueva temporada y a continuación entonces comenzaremos a dar un panorama general de el libro de Jueces. Bienvenidos. Este programa es una presentación de el equipo de producción de Radio Vea. ¿quiere usted aprender a estudiar la Biblia? No se pierda todos los capítulos de El rollo del libro, donde le damos herramientas, recursos y le enseñamos de una forma práctica a hacerlo. El rollo del libro no es un programa de mensaje, es un programa donde le enseñamos a estudiar la Biblia. Siga disfrutando de El rollo del libro. El rollo del libro. Por Radio Vea. Una vez más le damos la más cordial bienvenida y en este primer episodio del estudio del libro de Jueces vamos a desarrollar dos dinámicas. La primera, vamos a ir a conocer un poco acerca del libro de Jueces y la segunda parte será en comentarles de los temas principales que a lo largo de los capítulos de Jueces vamos a encontrar. Comencemos entonces con el panorama general. El libro de los Jueces, hermanos, nos describe un periodo muy turbulento en la historia del pueblo de Dios, Israel. Después de la muerte de Josué, el conquistador de la tierra prometida, y este grupo de personas que van a transicionar hasta llegar a la monarquía. Entre Josué y el primer rey, en medio está lo que se conoce como los jueces. De eso vamos a estudiar en las siguientes semanas. Este libro probablemente fue escrito en el año 980 a.C. Y hay una observación que se repite de que no había rey en Israel. Por ejemplo, vamos a encontrarlo a lo largo del capítulo 17, del capítulo 18, el 19 y el 21. Significa que el autor nos quiere llevar a ver una retrospectiva desde el tiempo de los reyes de Israel, antes de que allí empezara ese periodo de desorden que, por obvias razones, porque no había un liderazgo, se está desarrollando en el pueblo de Israel. Hay varias preguntas que a lo largo de este libro uno se va a hacer. Por ejemplo, ¿cuántas fueron las dominaciones extranjeras que Israel tuvo que enfrentar? Porque a lo largo de Josué hubieron victorias, pero a lo largo de Jueces van a haber muchas derrotas. No olvide que
Josué deja en un periodo de paz y tranquilidad a la nación de Israel. Pero en Jueces sucede algo. Hay muchas guerras. Vamos a hablar de un resumen que nos van a llevar a conocer algunos rasgos de todo este trágico periodo. Por ejemplo, déjeme hablarle de la fidelidad del pueblo de Israel mientras vivió Josué y los líderes que ayudaron a Josué, quienes la mayoría de ellos eran testigos de los milagros que Dios había hecho a lo largo del Éxodo. Pero surge una nueva generación que claramente, vamos a leerlo, no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. ¿En qué se falló entonces? Es en ese trasladar, en ese testimonio generacional que hay que darle a la familia en cuanto a los hechos y obras de Dios. También este libro nos va a hablar sobre la apostasía de Israel y esa tendencia de estar haciendo lo malo, de servir a los Baales y de esa manera provocar la ira de Dios. Vamos a encontrar a lo largo de los Jueces el fracaso de Israel como pueblo porque no pueden vencer a sus enemigos. Tienen a Jehová de su lado, pero ya no a favor de ellos, sino en contra de ellos, y Dios va a intervenir para darles aflicciones a ellos por su mal comportamiento. En el levantamiento de jueces, ese grupo de personajes que va a ayudar en la misericordia de Dios a traer liberación, y también vamos a ver cómo no solo se levantan jueces, sino se levantan opresores para quitarle la paz al pueblo de Dios. Otro rasgo característico de todo el libro de Jueces es la obstinación del pueblo de no querer oír al líder que Dios está levantando, sino esa tendencia de corromperse cada vez más que sus antecesores. No olviden que toda una generación quedó postrada en el desierto. Fueron duros, pero las generaciones del libro de Jueces se van a convertir más duros todavía. El libro de Jueces tiene su origen en cuanto a su nombre, precisamente a ese grupo de personas que describen las actividades de esos personajes. Estos hombres, pero hay que abrir un paréntesis porque en algún momento se va a mencionar a una dama, a una mujer. Estas personas entonces, las cuales el libro le llama jueces, poseían cualidades destacadas en su liderazgo que eran consideradas como el respaldo de su liderazgo a causa del Espíritu de Dios que venía sobre ellos. La evidencia más espectacular de esa posesión que el Espíritu hace en ellos los lleva a tener éxito y a destruir al yugo opresor que va a venir como consecuencia de lo antes mencionado. También una de las cualidades que van a sumar es la emergencia nacional que constantemente se va a estar manifestando, y entonces surgen este grupo de personas con capacidades extraordinarias que van a ser en su momento bien respetados y a la vez hasta buscados por aquellos que tienen necesidad de un líder. Hay tres características peculiares a lo largo de todos esos personajes que se llaman en este libro jueces. Número 1, los jueces van a ser llamados por Dios. Número 2, que van a ser dotados de poder, de capacidades especiales para poder realizar su tarea. Ahora,
Número 3, estos personajes tienen que ver con lo que Pablo escribe en 1 Corintios capítulo número 1 y verso 28. Cuando Pablo habla de él mismo y cita una frase: lo débil del mundo, lo menospreciado del mundo, lo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte y a lo que se cree capaz. Esta expresión de Pablo se le aplica a cada uno de los jueces que vamos a estar estudiando. Otro tema que surge es el tema del carácter de alguno de los líderes que Dios levanta como jueces. Cuando uno los ve bajo el lente del Nuevo Testamento y lo ve también bajo el lente de la moral cristiana, algunos de estos jueces nos van a parecer muy lejos de lo que es un líder ideal, un líder lleno de piedad y de vida santa. Y eso entonces nos puede causar un poco de confusión, a lo cual se puede entender que volvieron en tiempos difíciles. Es decir, estos jueces surgieron. Algo así como lo que pasó en los días de Noé. Casi todos eran reprobados por Dios. Solo Noé, aunque de Noé no se nos dicen ciertas cualidades, solo se destaca que Dios derramó gracia sobre él. También, hermanos, vamos a ver ocasiones en que los jueces no eran dignos de su tarea. Por ejemplo, Gedeón, vamos a ver la vida de Gedeón y el proceso de librar a su nación. Este va a aprovechar la oportunidad para arreglar una disputa sangrienta cuando lleguemos a Jueces capítulo número 8. También vamos a ver a un Jefté que aparece como un oportunista con un escaso conocimiento de los requerimientos que Dios pide, mientras que vamos a ver alguna de las hazañas de Sansón que a menudo se va a contrariar con sus actitudes malas y bromas pesadas. Usted va a irlo descubriendo a lo largo de este estudio. Otra cosa que vamos a ver en el libro de Jueces es los ciclos repetitivos que ocurren hasta los primeros 5 jueces. Veamos 4 cosas de esto. Cuando hablamos de esos ciclos repetitivos, nos referimos a que los hijos de Israel, al pueblo de Israel, hacían lo que era malo a los ojos del Señor. Eso se va a repetir mucho, mínimo en los primeros 5 jueces que vamos a estudiar. Número 2, vamos a ver que Dios los entregaba en manos de un opresor. Esa es parte del ciclo. Arranca con la maldad que comete Israel. Seguidamente, después de que Dios levanta a un opresor, viene una etapa de angustia, el cual obliga al pueblo de Israel a clamar a Dios por misericordia, para luego cerrar ese ciclo repetitivo con el levantamiento de un libertador, el cual el libro mismo le denomina jueces. Eso también podemos resumirlo de esta manera. Se los voy a presentar en 3 aspectos. Ese ciclo que vimos anteriormente se puede representar de 3 diferentes maneras. La primera, apostasía, servidumbre, súplica y liberación. Otra puede ser pecado, servidumbre, aflicción y salvación. Y otra puede ser rebelión, rechazo, arrepentimiento y restauración. Cualquiera de estos 3 puntos nos describen los ciclos que a lo largo de todo Jueces vamos a ver. Este ciclo comienza en el primer capítulo y va a cerrar no necesariamente hasta el final del último capítulo de Jueces, sino va a cerrar en el capítulo 16.
que desde el tiempo de Abimelech en adelante la tierra de Israel ya no va a recuperar su paz. También veremos cómo la liberación es menos completa. En el caso de Jefté, donde falla, Gedeón también había tenido éxito al evitar la guerra civil, y Sansón, que ya no efectuó una liberación real de los filisteos. Hablando de Abimelech, uno de los jueces que también vamos a estudiar, observaremos cómo él testifica de las condiciones en la vecindad de Siquem, donde la adoración a Baal era bien dominante. Los dos episodios finales, en Jueces 17 a Jueces 21, nos va a mostrar la total decaída moral y espiritual de aquellos tiempos. El último líder del periodo de los jueces se va a llamar Samuel, pero al contrario de los anteriores, la vida de Samuel va a ser ejemplar, y ves por eso que ya no se incluye en el libro de los jueces, sino que con él va a empezar una historia diferente, y por eso hay 2 libros que describen las obras de Samuel. Además, hablando de Samuel, él va a ejercer el cargo de gobernador, de profeta, y al igual que Sansón, participó en librar a la nación del dominio de los filisteos. Hermanos, entonces podemos ver cómo el libro de los jueces nos va a mostrar las bajezas a las que la naturaleza humana puede caer cuando se olvidan de Dios. Pero también esperamos que en medio de estos tristes relatos que vamos a estudiar, nosotros podamos encontrar hermosas lecciones de fidelidad, de paciencia, de provisión y del amor de Dios, así como otras enseñanzas aplicables a la vida de un líder, como a la vida espiritual. ¿Cuál es el contenido del libro? Jueces nos regala 21 capítulos, los cuales podemos partirlo en 3 etapas. La primera, la conquista incompleta y la apostasía. Esto incluye capítulo 1, capítulo 2 y parte del capítulo 3. Luego, la segunda parte del capítulo 3 arranca con la segunda parte del libro, que es la opresión y la liberación. Esto, capítulo 3, parte B, hasta el capítulo 16, la opresión y liberación. Es decir, que dentro de los jueces hubo algunos que se les dedica mucho espacio, mientras que otros apenas son mencionados. Vamos a ver que hay jueces que nos detalla más de lo que él hizo y otros que no. Luego, para cerrar este bosquejo, vimos cómo, en primer lugar, la conquista de Israel es incompleta, y a raíz de eso viene la apostasía, capítulo 1, 2 y 3, parte 1, y luego la parte 2, la opresión y la liberación, opresión para Israel y la liberación de Dios para su pueblo, la parte B del capítulo 3 al capítulo 16, para cerrar capítulos 17 al 21 con un epílogo. Ese epílogo nos muestra el caos moral y espiritual que cae el pueblo de Israel. A continuación quisiera mostrarles una secuencia de los jueces que se nombran, no olvidando que los jueces son líderes desde una perspectiva. Como nación, Israel comienza con un liderazgo, Moisés, seguidamente Josué, pero después de Josué arranca un líder, Otoniel, que es el primer juez. También en ese mismo capítulo 3, aparece otro juez, Ahod. También en ese capítulo un tercer juez, Samgar. Luego, en el capítulo 4 se describe la aparición de una mujer como juez, Débora. Capítulo 6 nos habla de Gedeón. Capítulo 9 nos habla de Abimelech.
capítulo 10 nos habla de Tolá. Luego, en el capítulo 10 también nos habla de Yair, capítulo 11, Jefté, capítulo 12, Ibsán, capítulo 12 en la parte B, Efón, capítulo 12, parte C, Abdón, capítulo 16, el último de los jueces mencionados, aunque en 1 Samuel se menciona a Elí, el sacerdote, pero ya no en calidad de juez, sí en calidad de sacerdote y líder comunitario. Pero con Sansón en el capítulo 16, aquí se termina la referencia de los jueces que nos presenta, por lo menos, el libro de Jueces. Para cerrar entonces esta primera parte introductoria de panorama general del libro de los Jueces, ¿qué podemos aprender de este libro? Primero, un libro que contiene mucha historia del pueblo de Israel. También podemos aprender diversos principios bíblicos en cuanto a la vida y en cuanto a acciones de liderazgo. Del libro debemos aprender mucho acerca de nuestro contexto. Los principios aprendidos de este libro nos van a llevar a diferentes situaciones de la vida nuestra, de la vida diaria y como discípulos de Cristo en nuestra misión, que es ser transformados de gloria en gloria. De igual manera, como iglesia, usted puede tomar este estudio para observar que como pueblo debemos de ser fieles a Dios. Con esto cerramos la primera parte introductoria. Nosotros regresamos en un momento. Si quiere vender algo, sirviendo a tiempo, de lunes a viernes, sirviendo a tiempo, o tal vez necesita comprar algo, sirviendo a tiempo, de 8 a 9 de la mañana, sirviendo a tiempo. La oportunidad para los emprendedores es Sirviendo a Tiempo por Radio Vea. Sirviendo a Tiempo, un servicio completamente gratuito. Sirviendo a Tiempo. Radio Vea, abre la puerta. Edifíquese escuchando Tiempo Devocional. Cantamos, oramos y compartimos la palabra. Todos los domingos hay un tiempo para edificarse. En la mañana desde las 9 y por la tarde a las 6. Por el 1570, toda la plataforma en línea y en las redes sociales, en Facebook y YouTube. Tiempo Devocional. Muchas gracias por ser parte de la comunidad de El Rollo del Libro. No olvide que este programa puede escucharlo en 2 transmisiones. Los días sábados a las 12 del mediodía y los domingos a las 8 de la noche. Sigamos profundizando en el estudio de la palabra de Dios escuchando El Rollo del Libro. El Rollo del Libro. Estimado hermano, estimado estudiante, estamos escuchando el primer episodio de la nueva temporada del Rollo del Libro, estudiando el libro de Jueces. En la primera parte hemos aprendido algunos datos y detalles acerca del panorama general del libro. Ahora, en esta segunda parte, quisiera compartirles 3 temas esenciales que vamos a encontrar a lo largo de todo el libro, pero no sin antes repetirle por qué este libro se le llama Jueces. Cuando uno piensa en un juez en este tiempo, pues toda la mirada va a los tribunales y a esas personas que dictan sentencia. Pero en el contexto del libro de los Jueces, no solo se habla de eso, sino principalmente a un liderazgo que Dios le da a estos personajes para que puedan preservar al pueblo de Dios en contra de sus enemigos. Es interesante que el libro de los Jueces, en el original, en el hebreo, significa libertadores o salvadores. 12 de estos jueces se levantaron antes de Samuel, antes de Elí.
Jueces cubre unos 350 años desde la conquista de Josué hasta la aparición del sacerdote Elí y del profeta Samuel, que también ellos fungieron como líderes y que juzgaron el establecimiento de la monarquía. En cuanto a la autoría de este libro, no se tiene con claridad quién escribió, pero la tradición religiosa judía, echando mano del famoso libro del Talmud, identifica a Samuel, que fue un profeta, el cual vivió durante ese tiempo, y muy probablemente él pudo haber sido el autor. Hablemos entonces de los temas principales que vamos a encontrar a lo largo de todo este libro. El ángel del Señor. Como la palabra eterna y la imagen expresa de un Dios invisible, Jesús es la forma habitual en que Dios habla y se aparece a la humanidad. En el Nuevo Testamento, Jesús es exaltado con ese nombre. Pero en el Antiguo Testamento también contiene abundante testimonio de la persona de Jesús. Y a lo largo del Antiguo Testamento hay un título el cual es el ángel del Señor, que es una forma en la que el Hijo de Dios, Jesucristo, se aparece a los hombres. El Hijo de Dios viene en forma humana como el ángel del Señor antes de su venida en carne que nos registran los evangelios. Esa expresión, el ángel del Señor, la vamos a ver repetidamente a lo largo de este estudio. Y este término, ángel del Señor, escuche, aparece más de 50 veces en el Antiguo Testamento. Y en la frase similar, el ángel de Dios, aparece 9 veces en el libro de los Jueces, donde las frases se pueden usar como sinónimos. Mientras que en algunas de estas referencias podría se estar dando o estar hablando de los ángeles ordinarios, muchos se refieren a un ángel especial. Y es por eso que es importante echarle un vistazo a esta expresión que va a aparecer mucho en este libro, el ángel del Señor. El rollo del libro. Por ejemplo, en Jueces capítulo número 5, vamos a ver que ese ángel del Señor tiene atributos divinos y realiza acciones divinas. También en Jueces capítulo número 6, vamos a ver que el ángel del Señor recibe adoración. Seguidamente, en ese mismo capítulo 6, el ángel del Señor se identifica claramente como Dios. Y luego en el capítulo 2, en el capítulo 6 y en el capítulo 13, este ángel del Señor es una persona divina, pero distinta. Hermanos, en consecuencia, entonces, el Antiguo Testamento retrata a este ángel como una de las personas de la divinidad. El ángel del Señor debe ser identificado como la segunda persona de la Trinidad, porque Él es el enviado que aparece en cuerpo. No puede ser el Padre, que es el que lo envía. No puede ser el Espíritu Santo, que no tiene forma. Además, el ángel del Señor ya no apareció después de que el Hijo de Dios se encarnó. Los escritos del Nuevo Testamento nos muestran una continuidad entre la actividad del Hijo de Dios como el ángel del Señor y su trabajo como Jesucristo encarnado. Tanto en su forma como en su carne, el Hijo de Dios va a realizar un trabajo mesiánico redentor. La presencia del ángel del Señor en el Antiguo Testamento nos va a comunicar varias verdades. Por ejemplo, las apariciones del ángel del Señor prepararon a la iglesia para recibir a Cristo.
Las apariciones del Señor, del ángel del Señor, también nos hablan de su misterio para aliviar la miseria de su pueblo también a lo largo del Antiguo Testamento. Una figura salvadora en el Antiguo Testamento, el ángel del Señor, que claramente nosotros lo entendemos en el Nuevo Testamento. Seguidamente, otro de los temas que más se tratan en el libro de los Jueces es la desobediencia. Hablamos y aprendimos mucho a través de las intervenciones de Moisés y Josué. Y ellos nos relataron mucho acerca de las consecuencias de la desobediencia. Pero en Jueces encontramos claramente varias referencias en cuanto a la desobediencia. Por ejemplo, en el capítulo 1 nos habla de una falta de valentía que lleva al pueblo a desobedecer para seguir conquistando la tierra prometida. En el capítulo 2 nos habla de una comodidad que el pueblo de Israel va a tener en contra de sus enemigos mortales y para ellos es mejor hacer alianza que enfrentarlos. Desobediencia. Luego, del capítulo 11 y 13 nos hace un resumen de las perversidades de los dioses de Baal y de Astarot, los cuales recibieron adoración del pueblo de Israel. Capítulos 14 y 15 hay resúmenes de las fallas de Israel para permanecer fiel. Y así entonces a lo largo de todo el libro de Jueces vamos a encontrar el tema de la desobediencia. Podemos considerar entonces como uno de los temas principales. Y luego, para cerrar este comentario, encontramos un tercer tema muy interesante. Y es que, como Dios levanta a un opresor, a una nación, el cual va a poner en juicio al pueblo desobediente, ese opresor, después de estar molestando al pueblo de Dios, Dios levantará a un líder, el cual permitirá en la soberanía y gracia de Dios que este opresor sea destruido. El rollo del libro. Esto es El rollo del libro por Radio Vea. Hoy nuestro primer episodio entonces nos da un panorama general de lo que nos espera las siguientes semanas. Quiero invitarle, quiero animarle, quiero exhortarle a que nos acompañe en el siguiente episodio, a que juntos estudiemos el primer capítulo de Jueces. Siempre le exhortamos, le animamos a que cada vez que uno estudia un capítulo de la Biblia, mínimo deberá de haberlo leído 2 veces en diferentes versiones. Diríamos que eso es un requisito fundamental para un estudiante. No podemos estudiar y entender algo que no sabemos. Y al acercarnos en una lectura honesta, bien entendible, leyendo bien la palabra del Señor, un par de veces ya tenemos una buena base para desarrollar con los métodos que aquí les vamos a enseñar el entendimiento del capítulo. Esperamos entonces que usted nos acompañe en las siguientes semanas en la nueva temporada del rollo del libro, estudiando el libro de Jueces. Que Dios les bendiga. Muchas gracias por habernos acompañado. Si hay gozo y buena voluntad de apoyar la producción de Radio Vea con alguna ofrenda especial, le dejamos 3 formas para hacerlo. 1. Puede depositar a la cuenta número 3-134-047-56-7 a nombre de Radio Vea.
Después de haber hecho su depósito, les suplicamos enviarnos la fotografía de su depósito o transferencia a nuestro número de WhatsApp. 2. Envía un mensaje de texto a nuestro WhatsApp solicitando visitarle para recoger su donación y con gusto nos pondremos en contacto con usted para coordinar la recaudación. Y 3. Si vive en otro país, escríbanos para enviarles las directrices de cómo gestionar una remesa para Radio Vea. Nuestro número de WhatsApp es 4235 7457 y para el extranjero más 502 4235 7457. Nos sentimos muy contentos de ser parte de su edificación.